Son estos los acordes que preceden cada uno de los pasos de la entrada de el señor Martín Piqué al estudio de la Radio de las Madres. Hola Martín, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Bien, acá en un mundo tranquilo, predecible, ordenado. Vos estás a full, te veo. Estás como... Sí, estoy a full. Estaba pensando, para los que en este caso, en mi caso, venimos a la radio y hacemos esta humilde columna los viernes, es la semana, obviamente, de la condena firme contra Cristina, su proscripción y sentencia a 6 años de cárcel. Y quería arrancar la columna de hoy. La columna se llama, en términos genéricos, Dame una historia, con una suerte de, si ustedes quieren, advertencia o aforismo, las dos cosas al mismo tiempo, que es los hilos invisibles de la historia. En uno de sus últimos discursos, Cristina, en la sede del PJ de la calle Mateu, habló justamente de esas circularidades que tiene la historia argentina y habló de los junios para el peronismo. Y nos vamos de alguna manera a remontar desde este presente, en junio del 2025, a junio de 1956, que fue el mes en el cual, cuando se cumplía un mes de junio del 55, esto puede parecer medio un trabalenguas, vamos a ser más didácticos. En junio del 55 es el bombardeo de la Plaza de Mayo, se van a cumplir el lunes, creo, 16, 50 años, ¿no? 50 años. ¿Del 55 ahora? No, 70. 70 años, me faltaban 20, del bombardeo inédito en la plaza céntrica de la capital de los argentinos, de las propias Fuerzas Armadas del Estado, para matar a Perón, pero como muchos se habían acercado hasta la plaza y decían la vida por Perón, también se llevaron la vida de muchas personas que eran peronistas y otras que no, que estaban por allí de casualidad. Bueno, un año después, en junio del 56, se produce una sublevación cívico-militar encabezada por un general, que es el general Juan José Valle, para recuperar el orden constitucional que había sido vulnerado definitivamente en septiembre del 55 con el derrocamiento de Perón, y para restituir, entre los objetivos de ese movimiento que encabezaba Valle, se buscaba restituir la Constitución de 1949. Tenemos hoy en esta columna la historia de una persona que participó de esa sublevación. Y esa persona estuvo con Cristina en ese acto que yo mencionaba del lunes pasado en la sede del PJ. Su nombre es Jorge Costales. Es el hijo de un capitán del ejército que tenía 36 años en 1956, homónimo de él, o sea, se llamaba Jorge Costales, el capitán del ejército, que formaba parte de un ala del ejército que después, con la dictadura genocida del 76, fue de alguna manera ya definitivamente erradicada de las Fuerzas Armadas, que era una corriente nacionalista y también popular, no oligárquica. Digamos que, por una razón bastante obvia, Perón era militar y en el ejército hubo toda una corriente de simpatía de sus ideas. Él había armado, junto con otros, la logia o el círculo que se llamaba GO, Grupo de Obra de Unificación, y esas ideas habían permeado mucho, sobre todo en el ejército. Y bueno, Jorge Costales, 36 años en 1956, capitán del ejército, participa de esa sublevación. Su hijo, que se llama también Jorge Costales, es economista, estuvo con Cristina, fue el que habló junto con Leo Grosso el otro día en el acto, conversó con nosotros y nos decía lo siguiente. Soy Jorge Costales, hijo del capitán Costales, fusilado, asesinado en la regional de Lanús la madrugada del 10 de junio de 1956. Tengo 69 años, en ese momento tenía 7 meses, estoy divorciado, tengo 2 hijos, 4 nietos, 3 mujeres y un varón. Historia de mi familia: nosotros fuimos criados con el honor de saber quiénes éramos, qué nos pasaba en épocas difíciles de la Argentina, porque el peronismo estuvo proscripto durante 17 años, pero fuimos criados sin odio, con memoria, pero sin odios. Como se vivió el odio en esa etapa de la década del 50, bombardearon una plaza, proscribieron. La partida de función de mi padre dice: muerto en vía pública, herido de bala en cabeza y tórax. O sea, no tuvieron ni siquiera la valentía de decir que lo habían matado dentro de una unidad policial. Soy grande y no quisiera morirme sin ver al peronismo nuevamente en el poder.
Esta es la intervención, la palabra de Jorge Costales, el hijo de su homónimo, su papá, capitán del ejército, asesinado a sangre fría el 10 de junio de 1956 como parte de la sublevación que encabezó Juan José Valle. Él tenía la función, se había dedicado durante su paso por el ejército, porque fue removido, fue, digamos, eliminado de la fuerza junto con muchos otros militares en septiembre del 55, pero su especialización era en inteligencia, formaba parte del Estado Mayor en la época del peronismo, y tenía un encargo en, el alzamiento de Valle finalmente fallido, que era ocupar la Escuela Nacional de Educación Técnica ENET número 1 de Avellaneda, que tenía una antena muy importante en toda la zona sur del Gran Buenos Aires, para desde allí instalar una radio y transmitir las proclamas de la sublevación de 1956. ¿Qué pasó con Jorge Costales, con el general Valle, con Tanco, con Cogorno, con todos los militares que participaron? Porque, a partir de la maestría narrativa de Rodolfo Walsh, todos nosotros recordamos la historia de los 12 civiles que fueron fusilados en los basurales de José León Suárez, partido de San Martín, pero también participaron policías y militares que eran peronistas y que habían sido retirados de la fuerza, jubilados de manera prematura, por su filiación peronista en septiembre del 55, y la dictadura, primero de Lonardi, después de Aramburu y Rojas, no tuvo peor idea, o quizás no fue finalmente para ellos tan tonta, de a todos ellos, después del triunfo del golpe, Perón se va en la cañonera paraguaya el 19 de septiembre del 55, se exilia, inicia, no sabíamos, los peronistas en ese momento no lo sabían, pero iba a tardar 17 años y medio en volver, y todos los militares y policías simpatizantes del régimen depuesto, peronistas, la gran mayoría, alrededor de entre 200 y 300, fueron encarcelados en un barco, el vapor Washington. Y en esta época hay redes sociales, hay un montón de formas de comunicación, pero no ocurría lo mismo en 1956. Ese vapor fondeó en la rada del puerto de Buenos Aires, pero 1 kilómetro río adentro. De esa manera se suponía que iban a aislarlos para que, de alguna manera, impedir cualquier, entre comillas, reacción. ¿Esto era el 55? En el 55, septiembre del 55. Estuvieron allí detenidos hasta febrero del 56. Desde octubre del 55, desde septiembre del 55, cuando triunfa el golpe contra Perón, hasta febrero del 56. Varios meses, todos viviendo juntos, encerrados en ese vapor Washington. Y ahí estaba Jorge Costales. Y ahí pergeñaron la sublevación de junio del 56, el alzamiento que encabezó Juan José Valle. Centralmente, Jair y Julián, ¿cuál fue el hecho determinante? Y yo pienso esto mirándolo desde los ojos del presente. ¿Cuál fue el hecho determinante para finalmente decidirse a sublevarse y encabezar un alzamiento con armas, ¿no? Con participación de civiles, con participación de militares, con participación de policías, para pedir la restitución del orden constitucional y que se vuelva a implantar la Constitución del 49. El hecho que fue detonante cuando se va Lonardi y entra Aramburu como dictador, digamos, del ala más dura del liberalismo antiperonista, porque Lonardi venía del nacionalismo católico y había dicho ni vencedores ni vencidos. Y más allá que a Perón lo obligan a irse, no hubo una persecución sobre el sindicalismo y sobre los peronistas tan fuerte como la que sí empieza de manera criminal con la llegada de Aramburu y sobre todo con la publicación de este decreto que voy a leer ahora brevemente, un fragmento. El 5 de marzo del 56, el Boletín Oficial publica el decreto 4161 que dice: queda prohibida la utilización de las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas y obras artísticas pertenecientes o empleados por los individuos representativos u organismos del peronismo. Se considerará especialmente violatoria a esta disposición la utilización de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios peronistas salientes o sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto, el de sus parientes, las expresiones peronismo, peronista, justicialismo, justicialista, tercera posición, la abreviatura PP, las fechas exaltadas por el régimen depuesto, las composiciones musicales, la marcha de los muchachos peronistas y Evita Capitana, o fragmentos de las mismas y los discursos del presidente depuesto o de su esposa. Claro, terrible, porque bueno, eso es determinante para entender esa proscripción. Exactamente. Yo lo explicaba a
mi hijo, Claro. no es solamente que detenían a alguien, sino no se podía... Tal cual. Allí lo que se produce para mí, y esto para mirarlo desde los ojos del presente es muy importante, terminan de consolidar una identificación entre Perón y el pueblo, que ya estaba desde los beneficios y los derechos que se habían recibido durante los gobiernos de Perón, pero la persecución inicial había sido contra el propio Perón. Bueno, andate y sigue la vida, Claro. Los sindicatos funcionan, de alguna manera algunas cosas que se consiguieron desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores se mantienen. Esa era la mirada más del nacionalismo católico, que no le aceptaba a Perón su enfrentamiento con la Iglesia. Pero cuando llegan Aramburu y Rojas, ya directamente no es solo perseguir a Perón, que ya se había exiliado porque si no lo mataban, era perseguir a todo el pueblo, al pueblo que mayoritariamente se reconocía como peronista. Entonces allí finalmente se decide, bueno, avanzar con un alzamiento. Ese alzamiento arranca el 9, como se sabe, de junio del 56, cuando estaban peleando dos boxeadores, que eso lo cuenta muy bien Rodolfo sí, Walsh, bueno, en el Luna Park, en la noche del 9 de junio del 56, peleaban los boxeadores Eduardo Lauce y el chileno Humberto Loaiza, y mientras sucedía esa pelea de box, todos los que habían participado de la sublevación, que estaban comprometidos con la sublevación, había gente en La Plata, gente en La Pampa, gente en el Gran Buenos Aires, gente en Capital Federal, tenían que empezar a activar cada uno con sus objetivos. Bueno, Jorge Costales, de 36 años, capitán del ejército, como les dije, tenía que tomar la ENET número 1 de Avellaneda para desde allí emitir una proclama, primero instalar una radio y emitir una proclama que contribuyera a que se sumaran más personas a esa sublevación. Pero, ¿qué pasó? Los habían infiltrado. Desde la organización de la misma sublevación, incluso algunos sospechan que desde el mismo Vapor Washington, donde habían estado presos tantos meses, habían algunos que simulaban que formaban parte de la conspiración, pero también estaban batiendo información a la dictadura de Rojas, y eso aparece en la carta final que le escribe Juan José Valle, que era el jefe de la sublevación, a Aramburu, cuando le dice justamente lo siguiente. Tengo acá el fragmento. Dentro de pocas horas usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado. Debo a mi patria la declaración fidedigna de los acontecimientos. Declaro que un grupo de marinos y de militares movidos por ustedes mismos son los únicos responsables de lo acaecido. Para liquidar opositores les pareció digno inducirnos al levantamiento y sacrificarnos luego fríamente. Nos faltó astucia o perversidad para adivinar la treta. Así se explica que nos esperaran en los cuarteles apuntándonos con las ametralladoras, que avanzaran los tanques de ustedes aún antes de estallar el movimiento, etcétera, etcétera. Los estaban esperando. Bueno, junio es un mes muy fuerte para el peronismo. En junio del 56 fue esta fallida sublevación, pero se inicia la resistencia peronista con todos los métodos de lucha, por decirlo de alguna manera. En junio, un año antes, fue el bombardeo de la plaza, y ese odio oligárquico que se primero deslizó sobre la figura de Perón, después avanzó sobre todo el pueblo, y ahí empezó una historia que no termina, porque recordemos que en esta circularidad de la historia, después Aramburu fue asesinado y el comando que lo secuestró se llamó Juan José Valle. Algunos dicen ajusticiado. Sí, más allá, claro, así lo vivió la gran mayoría del pueblo peronista en 1970. Lo que quiero decir es que la historia no termina cuando todo parece que termina, recién está empezando, dijo alguien por allí en un discurso, en una derrota electoral circunstancial en el año 2017 en el estadio, no en el estadio, en el gimnasio de Arsenal. Hoy no termina nada, hoy empieza todo. Así que la historia tiene hilos invisibles que no sabemos hacia dónde derivan. Eso quería contarles, amigos. Martín Piqué en su columna en Bonavita en 530, como todos los viernes a la madrugada o los sábados a la madrugada. Elegí vos, lo escuchan esta noche en la Radio de las Madres con Vayan a Laburar. Hoy con su historia, con su Tráeme una historia de un junio de bombas y fusilamientos. Gracias, Martín. Jorge Costales, recordemos ese nombre también. Un abrazo. Excelente el laburo sobre el Vapor Washington, sobre Jorge Costales y sobre la historia del General Valle. Vamos a una tanda cortita.
Somos